le queremos agradecer al coach y consultor político Mariano Berro, es uruguayo, que nos atienda. Mariano Berro integró el equipo del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, el papá del actual presidente Lacalle Pou, y participó en equipos de campaña en Argentina para Jaime Durán Barba junto a Rodrigo Lugones. Bueno, de esta manera la presentación creo que alcanza y sobra para saber la experiencia y los conocimientos de Mariano Berro. Mariano, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos, bienvenidos. Gustavo, muy buenos días para vos y para toda la audiencia, y bueno, agradecido yo por tenerme en cuenta y por el llamado. No, agradecido a nosotros por atendernos, y de alguna manera para explicar en base a tu experiencia qué es lo que sucede en la Argentina, cómo ves este movimiento, no sé si decirlo político y económico o económico y político de Javier Milei, y en base a los acuerdos que tiene lograr, el comportamiento que tiene, y cuál es el rumbo que se estaría marcando en la República Argentina, si es que se puede avisorar, no sé si a largo plazo o a corto plazo, qué es lo que puede llegar a suceder y cómo estás viendo el comportamiento de Milei como presidente en nuestro país, Mariano. Ahora, esto tiene varias aristas, ¿no? Primero, que Milei llega con un apoyo en base a acuerdos con otros partidos o en base a apoyo de otros partidos y de votantes de otros partidos para poder lograr acceder a la presidencia de la República, a la cual llega legítimamente, y eso está bueno siempre aclararlo y decirlo. Y llega porque entendió lo que estaba pasando, lo que era el sentir popular y ese cansancio y ese hartazgo de lo que venía pasando en la Argentina. Y querían un cambio en lo que era la parte, lo que es el típico perfil del político y el político tradicional o la política tradicional, y encontró un nicho y entendió el malestar que había y le supo hablar a ese público. Eso también es muy importante marcarlo, porque construyó también un relato y construyó una forma de comunicarse diferente hasta la que había hasta ese momento en la parte política, que pasa también hasta a nivel mundial. Ha sido un impacto, porque él ni siquiera va a los canales tradicionales de comunicación, no se expresa mucho en los medios tradicionales. Él sigue basando su comunicación en redes sociales, que fue lo que le dio una gran ventaja en la campaña política. Muchos creíamos que iba a necesitar un poco más de los medios tradicionales, y incluso por eso lo que veíamos en lo que era en la parte de comunicación cuando iba a ser presidente, pero realmente no lo usamos mucho, y hasta ahora varios resultados en la parte de comunicación no le ha dado. Si bien él ha tenido muchas rispideces, mucha lucha interna con sus aliados, con sus propios equipos, no le ha sido fácil, mismo para aprobar la ley de base, es una clara demostración que tuvieron varios idas y vueltas. Yo creo que ahí pecaron también en parte de ingenuidad o de inexperiencia, inexperiencia, por no haber negociado todo antes, llegar todo con acuerdos para votarla rápidamente y que salga, y no mostrar y no sacar esos trapitos al sol sobre el momento y después tener que pasar a otra etapa donde se tuvo que volver a negociar, se tuvo que volver a arreglar, pero en el medio perdiste tiempo, perdiste un montón de momentos en los cuales pudiste haber usado un montón de recursos que le permitía la ley de bases, y acá más es lo que él buscó, lo que él prometió y lo que él quiso hacer. En Uruguay pasó algo muy similar con la ley de urgente consideración que puso Lacalle Pou cuando asumió su gobierno, que le otorgaba un montón de cosas que él había prometido en campaña, y en este caso fue parecido. Él había prometido cosas y ahora las necesitaba también para poder actuar sobre lo que él busca y lo que él quería. Después podemos estar de acuerdo o no con las formas. Yo considero que él tiene algunas formas, es un poco, bueno, es un líder muy autócrata, es un líder que está muy basado en sí mismo. La hermana es muy parecida, por lo que podemos ver, porque también, si bien es una figura que tendría que estar, como en general ese tipo de personas que ocupan ese tipo de roles están un poco más ocultos o más detrás, ella ha tomado protagonismo. Mismo veía el otro día una llegada de ella a Santa Fe, a Rosario, que la estaba recibiendo en la militancia de la Libertad Avanza, cantándole, y ella feliz de la vida. Entonces han cambiado una forma también de hacer la política. La gente en la Argentina estaba muy cansada, estaba muy, vamos a decirlo bien claro, bien podrida de un montón de cosas, entendió el hueco que había, el PRO no lo supo entender, no lo supo capitalizar en ningún momento,
se pelearon mucho en las provincias, generaron una guerra muy grande que los debilitó mucho. De hecho, hoy siguen todavía debilitados. Milei sigue teniendo fuerza a pesar de las decisiones que toma. Lo que sí creo que tiene que, yo me imagino que él debe también tener todo medianamente un plan atrás, pero vos cuando ya llegás y empezás a tomar determinadas decisiones tenés que tener cosas y las cosas claras y tenés que tener un rumbo seguro atrás para poder dar bienestar y soluciones a la población. Si vos vas a cerrar empresas, vas a empezar a provocar cierre, vas a saber que esas personas se van a quedar empleadas, tenés que tener un plan también para que esas personas puedan tener empleo. Si vas a empezar a reactivar la economía de alguna manera, sabés que vas a tener que generar aumentos de precios, porque Argentina en este sentido estaba muy atrasada, estaba con muchos subsidios, se daban muchos subsidios, y sabías que iba a tener que haber algo de eso, no podía seguir de la misma manera. Creo que ese saber, no fue lo que pasó con Macri en su momento cuando aumentó los precios. Hoy la gente sabe que se necesitan pasar por cosas que van a ser dolorosas, van a ser difíciles, pero apuestan a que haya un rumbo, un cambio en la forma de hacer política. Perdón que se me quedó un poquito largo, pero quería no dejar ningún punto por tocar. No, me parece perfecta la aclaración y por eso te convocamos, ¿no? Para entender un poco, más allá de nuestro pensamiento o la lectura que podamos hacer nosotros, Mariano. Vos decías que el PRO se había quedado, que la gente estaba cansada del kirchnerismo y del peronismo. Hoy por hoy está deambulando buscando referentes y no los encuentra, o si los encuentra no los quiere poner para no quemarlos, porque hoy por hoy el kirchnerismo y el peronismo, la verdad, no tiene mucha aceptación, y a partir de ahí uno puede llegar a entender que la gente está soportando esta dureza de las decisiones de Milei en la Argentina, porque es cierto, se complica por todo el aumento de los impuestos, las complicaciones que hay respecto a para mantener fuentes de trabajo, los despidos que hay, los cierres. Es un shock muy pero muy importante y la gente está decidida seguramente a soportarlo. El tema es saber si tiene la capacidad para hacerlo, si esa luz al final del túnel se va a ver, porque no sabemos qué extensión en kilómetros tiene ese túnel, y bueno, pero todas esas dudas todavía se están dando vuelta en la mente de la gente y no se expresa como uno pensaba que se podía llegar a expresar por la difícil situación que se está viviendo. Ahora, encontrar un Milei un poco más dialoguista, no tan autoritario, personalista, entre comillas, y a partir de ahí, sabiendo que tiene que buscar acuerdos, porque si no, prácticamente es imposible que pueda gobernar, y se respalda mucho en Karina Milei. Es cierto, la autoridad que tiene Javier Milei, creo que un porcentaje muy importante está sostenido por la hermana, ¿no, Mariano? Ella fue un personaje muy importante para él, así como todo su equipo de comunicación a través de redes sociales, que también jugó un rol muy importante, pero ella es la que le negocia, la que está en los acuerdos, la que está en el detrás político, y la que le manejó casi todas las provincias sin tener nada, porque no tienen estructura, o sea, es un partido nuevo, sin estructura, sin candidatos en muchos lugares, y casi que no tienen representación, o sea, tienen una representación baja a nivel parlamentario y no tienen representación provincial a nivel gobernadores, no tienen ningún gobernador. Entonces, de ese lado ha sido una figura clave, como vos decías recién, y estoy totalmente de acuerdo, él tiene que ser mucho más dialoguista. Primero, Argentina a veces nosotros pensamos, ¿no?, que Argentina es una vorágine, constantemente pasan cosas todos los días. Si vos no te despertás y estás leyendo o escuchando las noticias, te podés perder un poco, porque siempre pasan cosas, muchas veces noticias fuertes, dramáticas o drásticas, o cambios, o cosas fuertes que pasan o que impactan en la arena política. Entonces hay que estar siempre encima. Y parece que pasó mucho más tiempo del que realmente pasó, porque si nos ponemos a pensar, Milei asumió en diciembre y estamos recién en mayo. Entonces la gente está aguantando también, porque también saben que recién empieza, pero es también un poco lo que te decía al principio y lo que vos marcabas ahora, que estoy totalmente de acuerdo. Vos también, a todas esas decisiones que estás tomando, atrás le tenés que dar algo para que la gente también vea que va a haber un cambio, pero que ellos también van a tener su tranquilidad y su solución en el bienestar y en el día a día. Porque si yo no veo que hay esa luz en el camino, como vos decías, en algún momento me voy a empezar a poner nervioso. Y ese poner nervioso empieza a cambiar el humor social. Hoy lo está aguantando, a pesar de los paros, a pesar de las marchas,
a pesar de un montón de cosas, y también quiero remarcar algo que vos decías, el kirchnerismo y el peronismo están desdibujados, están buscando un rumbo nuevo en algún sentido y otros no tanto, porque tenemos por un lado esa disputa Kicillof-Máximo Kirchner, que Kicillof empezó a marcar su propio estilo de liderazgo, alejando un poco más de Cristina y de Máximo Kirchner. Máximo, que es la continuidad de Cristina, que Cristina además ya, como siempre, alerta de que si se meten con la Cámpora y con su hijo, se meten contra ella. Bueno, y seguimos en esas cosas que la gente se pudrió y la gente se cansó. Y creo que Kicillof está buscando su hueco, su nicho, sin pegar él directamente muchas veces a cosas del gobierno, manda a algún otro a pegar, que eso también es parte importante de un líder. Tiene que tener gente a la que poder delegar, lo ha hecho también hablando sobre dentro de la Cámpora, sobre Cristina. Él tiene gente que oficia como interlocutor, y eso también lo ayuda a descomprimir él como líder y a mejorar su figura y su postura de cara a lo que se viene. Creo que es el que más viene entendiendo un poquito hacia dónde tendría que ir mutando para no cometer los mismos errores que vienen cometiendo hasta ahora. Y después, el PRO, que también ahora tiene algunas personas que se le están alejando, por ejemplo, Arieto, y algún otro más, por ejemplo, Puyaro también, que está empezando a acercarse un poquito más a Milei, con que leía el otro día que la UCR puede llegar a generar un acuerdo con la Libertad Avanza. ¿Por qué todos estos están empezando a buscar acuerdos o están pensando y planteándose acuerdos con la Libertad Avanza? Y por los niveles de popularidad. Y en esto también, obviamente, Karina Milei, detrás de escena, tiene mucho que ver. Sí, Mariano, bueno, aparece el carinismo, ¿no? A propósito de lo que estás diciendo, que ordena las políticas libertarias, trata de cerrar internas. Creo que hay una gran función de Guillermo Francos, que a veces se lo desdice a través del presidente, porque logra acuerdos y después el presidente dice no, aunque últimamente ha cambiado, se muestra más mesurado al respecto. Y vos decías respecto a la interna de que tiene también el peronismo, ¿no? Un Kicillof que no se quiere desgastar, ya muchos insinuaron, entre ellos Larroque, el candidato a presidente, pero sabemos lo que significa, ¿no? Si empezás una campaña ahora con la situación que está viviendo la oposición, principalmente el peronismo, el kirchnerismo, se puede desgastar mucho. Y también no hay que olvidar los grandes problemas y las internas que tiene la Unión Cívica Radical. Y si bien decías vos, cada uno está buscando, por su parte, acuerdo con la Libertad Avanza, bueno, en algún momento cuando tengamos que buscar una oposición, tenemos que mirar como en un partido de tenis, ¿no? Para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, porque en un punto único no vamos a encontrar a nadie. Totalmente. No, y además en ese tironeo de lo que es de que te empiecen a postular como presidente o a posicionar, que vos decías también muy claramente que te desgasta y te desgasta mucho, porque además falta muchísimo, y además también dentro del peronismo es creo que todavía más desgastante, porque también es como una guerra constante, permanente, que sabés que esa disputa va a ser todos los días y va a ser un partido que tenés que jugar y pelear todos los días, y cuando lleguen las elecciones vas a llegar realmente con un cansancio, un agotamiento, y especialmente para la gente. Y Kicillof creo que lo tiene claro, por lo menos hasta ahora siempre ha tratado de mantenerse al margen de esos temas, si bien, como te decía hoy, tiene gente que empieza a hablar del tema, o que tiene... No que él quiere hablar de la presidencia, lo que voy, sí, pero de la conducción y del liderazgo separado de lo que es la Cámpora. Claro. Él quiere empezar a mostrar que él no es la Cámpora ya, o que es un perfil diferente al que es la Cámpora hoy. Y creo que eso es lo que está buscando marcarse él. Y la Libertad Avanza está empezando a buscar esos acuerdos que le van a venir bien, pero en realidad lo están buscando más a la Libertad Avanza que la Libertad Avanza a esos acuerdos. Si bien obviamente Milei para gobernar, como vos también decías, que me parece que es una de las claves de cualquier líder, y más cuando no tenés peso propio en cuanto a votos, es la negociación. Tenés que ser una persona dialoguista porque necesitas negociar, necesitas generar acuerdos para generar gobernabilidad, para hacer las cosas que vos querés hacer, salvo que tengas una mayoría parlamentaria que te permita hacer un poco lo que quieras. Necesitas acuerdos, necesitas negociar permanentemente, necesitas aliados. Y necesitas gente también que te respalde y que te defienda y que no te desgaste tanto tu imagen. Creo que Milei todavía sigue en ese desgaste de imagen constante, todos que se lo con él. Creo que ahí Guillermo Franco tiene un rol fundamental, que vos lo decías también recién. Creo que también le da un poco ese alivio, pero creo que también Milei le falta estar también muchas veces en esas reuniones muy importantes donde se tienen que generar acuerdos y negociaciones, ni siquiera pasa
a ser parte de esa mesa, de esa negociación, y creo que también es algo que muchos líderes tienen que tenerlo, y los que están del otro lado lo buscan como para tener esa certeza, esa tranquilidad y negociar directamente con el que es el líder, o por lo menos terminar los acuerdos, cerrarlos con el gran líder que hoy es Javier Milei. Estamos hablando con Mariano Berro, coach y consultor político. Mariano, el posicionamiento de la calle Pou es muy crítico de Milei, alguien que no se calla, que tiene una manera correcta de decir las cosas, de pararse en la vereda de enfrente, sin ofender, pero con mucha contundencia, ¿no? Sí, la calle Pou tiene ahí también es otro estilo de liderazgo diferente, que es una persona que es súper dialoguista. Él tiene una frase que para mí es la de cabecera que él usa, y que para mí lo pinta de cuerpo entero: es firme con las ideas, suave con las personas. Muy bien. Y eso ha sido su forma de gobernar hasta ahora. Él no ha dejado que sus ideas o su forma de pensar se debilite, pero sí también ha escuchado, ha negociado, ha generado acuerdos, ha recibido a todos los que lo han querido ir a ver, ha recibido a cada delegación. En pandemia también de hecho, él mantiene una popularidad al terminar su gobierno, como está terminando este año, a unos niveles altísimos. Y eso es porque él ha construido una nueva forma de liderar, donde si bien él tiene su postura, él es abierto, él escucha, es una persona muy receptiva en ese sentido, pero sin ser firme con lo que él piensa. Pero esto, como te decía, ser firme con lo que uno piensa no impide dialogar, no impide negociar, no impide también decir, bueno, ¿sabes qué? Bueno, vamos a agregar esto, vamos a hacer, te das razón en esto. Bueno, vamos a darte esto un poquito más, pues, a ver, no todos tenemos la razón, no todos sabemos de todo, y necesitamos estar abiertos, porque después también las otras personas representan a sectores de la población que también votaron a otros partidos por algo. Entonces, creo que él ha entendido mucho ese juego, a pesar de su juventud, de su llegada temprana, y que también lo ha catapultado mucho lo que fue la pandemia. Creo que ahí tuvo un rol muy importante, donde se mostró un presidente con mucho aplomo, con mucha decisión, y que la gente podía confiar en él, que lo que te decía era seguro, marcaba un rumbo seguro. Y hoy lo que buscan también la gente para el votar son personas. O sea, hoy se votan personas mucho más que ideología. Votás a la persona que te transmita seguridad, que te transmita confianza, que te transmita esperanza, por sobre lo que es una ideología. La ideología hoy está quedando más para los fanáticos que para los grupos de población que realmente terminan definiendo una elección. Sí, Mariano, hoy ya prácticamente los partidos no existen. Hay frentes, hay espacios donde yo me siento más cómodo, que eso también hay que analizarlo, ¿no? Cuando un político dice, no, mira, yo ahora estoy acá porque me siento más cómodo. ¿Qué significa sentirte más cómodo? ¿Te conviene a vos, o a partir de ahí le podés dar a la población lo que necesita? Y a propósito de lo que vos decías del autoritarismo, que muchas veces tiene cuestiones o intereses personales, me parece que también esconde un debilitamiento político por el cual tenés que ponerte un escudo, autoritarismo, para no ceder o no mostrar flaquezas, que en algún momento te va desgastando y lo tenés que hacer. Y a propósito de la calle Pou, yo tengo amigos allí en Uruguay, Julito Ríos y Carlitos Muñoz, que ellos siempre me manifestaron... Bueno, el otro día hicimos un programa en que Código Muñoz, me invitó Carlos para dialogar él en su programa que tiene en YouTube, y la verdad yo a Carlos lo quiero, lo aprecio, y a Julio Ríos también, hemos trabajado juntos con ellos, uno ha aprendido y ha tenido una etapa muy pero muy linda, y él contaba lo que significa un presidente allí en Uruguay, el cual te puede atender, podés ir a la oficina, pedís una nota y te la da. Yo tuve la oportunidad de estar en Uruguay en una preelección y los candidatos tomaban café en una confitería. Yo digo, eso en la Argentina. Alguien dice, bueno, pero Uruguay es un poco más chico, sí, bueno, pero los seres humanos son iguales en todos lados, ¿no? Y lo que se analiza es el comportamiento más allá de la extensión del territorio. Acá en la Argentina eso es imposible. Sí, además, pero no solo en Argentina. Ponete a pensar en distintos países de Latinoamérica. Fíjate a ver si puede pasar eso en Colombia, si puede pasar en Ecuador. Tampoco pasa. Claro. O sea, no es solo en Argentina. Uruguay, realmente, para lo que es la región, es una excepción, por suerte para nosotros los uruguayos, y ojalá se mantenga a lo largo de la historia, porque te puedan... Bueno, de hecho, cuando asumió Lula, el presidente de la calle Pou invitó a los dos expresidentes, invitó a José Mujica y a Julio María Sanguinetti. Claro. Llevó a su padre por un tema
también digo de que su padre, y también con eso ha tenido que luchar un poco, y se ha tenido que separar un poco de esa parte, y sé que ha costado familiarmente por los dos lados, porque también te cuesta, porque no dejas de ser tu padre, y tu padre te entiende también que sos el hijo, pero también no querés dejar de ser parte, porque son políticos, pero siempre se han podido mover todos, y acá convivimos. La diferencia es que en Uruguay se puede convivir, hay una sana convivencia, hay rivalidad, sí, pero no somos enemigos. Eso es lo que no se entiende muchas veces en distintos lugares de América Latina, que el que está al lado no es un enemigo, es una persona que piensa diferente y que cree que la forma de solucionar los problemas es de otra manera, es con otras ideas, es con otro camino. Pero si siempre estamos enfrentando, generando esa fractura y generando la grieta, que creo que Milei no colabora mucho con ese tema, porque él también lo lleva el gobierno diferenciarse de la casta, criticar a la casta, tomarla como un enemigo, pero creo que lo sigue haciendo hasta siendo presidente, y critica mucho a determinadas ideologías y determinadas formas de pensamiento, que la gente puede estar de acuerdo o no importa, pero creo que hay que hacer una parte, bajar un poquito y decir, tenemos que respetarnos, tenemos que respetar las ideas del otro, tenemos que entendernos, tenemos que entender que hoy es el presidente de todos los argentinos, que es algo que a la calle Pou le pasa, y ahí es una de las diferencias que tiene con otros presidentes. Él entiende que es el presidente de todos los uruguayos. Él también decía en la vez pasada de la pandemia, no hay que dar ningún uruguayo por perdido, no es que está pensando en los que piensan de esta manera, no, y los que piensan de esta manera, sí, vamos a salvar a aquellos y a eso no nos importa. No, es ningún uruguayo por perdido. Y creo que eso es una falta que en Latinoamérica está necesitando, que necesitamos para construir y para que dejen de pasar cosas que dañan mucho más a las sociedades y terminan dañando lo que son las políticas, lo que es el bienestar y lo que es esa confrontación permanente que después se ve manifestada en violencia en las distintas áreas, sea en la política, sea en el deporte, sea en la familia, sea en cualquier situación. Mariano, corregime si me equivoco, Javier Milei hace mucho hincapié en el superávit, o sea que recauda más de lo que gasta, frena un aumento de tarifas para que eso no pegue alto en la inflación, porque es otro de los caballitos de batalla, bajar la inflación, que se subió mucho cuando él asumió el poder, y después no pagar o no dar los dólares para pagar las exportaciones. De alguna manera, cuando se regularice todo eso, seguramente el superávit va a quedar atrás y va a haber déficit, ¿no? ¿De qué manera se puede analizar o qué efecto puede producir cuando se normalice, entre comillas, los niveles económicos en la Argentina? Porque este superávit, si lo analizamos de esa manera, puede ser ficticio y real hasta que la realidad muestre lo contrario, ¿o no? Es que, a ver, vos ahí tenés que tener un plan seguro y un rumbo seguro para poder mostrar que todo lo que estás haciendo después, y además, no te va a pegar, no te va a salir el tiro por la culata, como decimos habitualmente, porque una cosa es lo que vos muestres hoy y los indicadores si van bien y van de una manera, pero si después eso vos no lo podés mantener con algunas políticas que generen ese bienestar o que no te generen ese problema que te puede generar, que es lo que vos estabas diciendo, vos necesitas tener ese rumbo seguro y esas propuestas que ya sepas qué va a pasar después, bueno, ¿qué tengo que hacer cuando pase eso? ¿Cómo voy a solucionar ese problema? Porque si no, es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, y creo que ya no se puede pensar en eso, no se pueden pensar en políticas rápidas para decir, bueno, te dejo contento con esto y después vemos. No, o que se arregle el siguiente gobierno, lo mismo pensando como para más adelante. No podemos pensar más así, porque así le ha ido a un montón de países de Latinoamérica que por suerte, y se lo comparto con una pasada en Uruguay, acá no pasa tanto eso, porque acá cuando accede un gobierno nuevo, cuando cambia de firma, cuando cambia de partido, cuando cambia de color, las políticas se siguen respetando. Obviamente hay cambios, pero lo que son las políticas económicas siguen teniendo un lineamiento. No es que se borra todo y empezamos de cero. Entonces, creo que acá tiene que haber una línea, una forma, que es un poco lo que te decía hoy, de que tiene que haber un rumbo sobre las decisiones que estás tomando hoy. Si yo tomo la decisión de cerrar empresas, si yo tomo la decisión de generar un impacto en las importaciones o en las exportaciones, tomo medidas en base a eso, tengo que tener un plan para que eso se pueda recuperar o que no genere un impacto después en un largo plazo que sea negativo o deficitario. Porque todo eso lo me termina pegando directamente en los trabajadores, directamente en las clases trabajadoras, en las personas que están
peleando el mango para poder llegar a fin de mes y para tener una calidad de vida por lo menos decente, que es lo que tiene que garantizar cualquier presidente de una república. Sí, seguramente al sector privado, el cual hace tanto hincapié para que se hagan cargo de toda la cuestión económica en la Argentina, Milei, les tenés que dar armas y herramientas para poder sostener la contratación de trabajadores y la reactivación de la industria a través de los insumos. Bueno, el tema del campo también está, Mariano, donde tenés las retenciones, donde no tenés el dinero para pagar las importaciones, donde el dólar que vos importás tiene un precio y cuando vos lo tenés que traducir de los pesos que te dan a convertirlos en dólares tenés que ir al mercado negro y pagás un dólar mucho más alto, y a partir de ahí hay cosas que son tan sencillas, tan simples, pero que de repente el comportamiento del gobierno es totalmente diferente. El gobierno anterior hacía exactamente lo mismo, ¿no? Sí, totalmente. Hay cosas que se han mantenido en ese sentido y que no han cambiado. Lo del mercado negro sigue siendo uno de los grandes problemas que tienen, especialmente para los decías, para el que tiene que acudir al mercado negro para poder tener determinada rentabilidad o no perder, o perder menos muchas veces. Entonces, por la diferencia de los tipos de cambio y la cantidad de tipos de cambio que tienen, que a veces y muchas veces uno hasta se pierde. Yo en su momento me había hasta perdido, pues ya no sabía cuánto, no me acuerdo cuántos eran, pues capaz corregime vos, pero había como entre 11 o 14 tipos de cambio diferentes. Sí, bueno. El dólar soja, el dólar el dólar el blue. Te inventaban el dólar azúcar, el dólar harina, el dólar, la verdad, claro, un despropósito, un desastre. Porque ni siquiera cada sector, cada producto ya tenía un tipo de dólar una locura. Entonces, claro, eso genera también un caos que es difícil de entender, de maniobrar, de manejar y de generar algo, un rumbo también que genere certeza. Porque si estás todo el tiempo creando ese tipo de cosas, ese tipo de políticas, un dólar diferente para cada sector o para cada producto o para cada rubro, tampoco genera certeza o seguridad o tranquilidad. Por más que te dé esa solución para ese sector en ese momento determinado. Pero los de ese mismo sector ya saben que eso a futuro va a ser un problema. Porque no hay un rumbo seguro, porque no hay una unificación, no se está pudiendo manejar. Por eso se tienen que empezar a generar distintos tipos de dólar. ¿Por qué? Porque no se está pudiendo manejar determinadas situaciones. Entonces, eso no da seguridad en los mercados financieros, no da seguridad para las empresas que quieren instalarse o para las empresas que quieren invertir en Argentina, que creo que es un poco lo que está buscando generar Milei, que es que se animen de vuelta a confiar y a creer en Argentina. ¿Qué es lo que pasa a Uruguay? A Uruguay, ¿por qué muchas empresas y por qué muchos argentinos? Vos lo debes saber muy bien, hay muchos argentinos que se han venido a vivir a Uruguay. Sí, es cierto. Que después de la pandemia están instalados en Uruguay. Y no eligieron a Uruguay simplemente porque somos un país estamos al lado y porque somos un país tranquilo. Nos eligieron también porque somos un país mucho más seguro en las políticas y en la parte jurídica. Tenemos una seguridad jurídica que le permite a un empresario, que le permite a una persona estar tranquilo que con lo que las cosas van a estar cuidadas y que, como te decía, no va a haber un cambio brusco de un día para el otro, salvo algo atípico o anormal que pueda pasar. Es muy raro que pase, es muy difícil, salga una crisis coyuntural o regional que nos impacte directamente y ya haya que tomar medidas, pero va a estar mucho más cuidado que en otros países, y creo que hay que brindar esa seguridad, porque vos decías hoy una cosa que es muy importante: el sector privado, que Milei hace mucho hincapié, el sector privado te levanta y te reactiva una economía, y mucho más cuando Milei está buscando achicar el Estado, que es uno también de los grandes problemas de Latinoamérica. Los estados son tan grandes que muchos países latinoamericanos son insostenibles por la cantidad de funcionarios que tienen, los sueldos que se pagan, lo que generan, entonces, y todos los beneficios que ellos tienen. Entonces, el sector privado es muy importante para reactivar la economía, para generar estabilidad, para generar seguridad, pero también a esas empresas les tenés que dar vos, como Estado, seguridad y confianza para que puedan invertir, quedarse, sostener y bancar también los momentos difíciles y decir, bueno, vamos a bancar esta parada, es un momento difícil, vamos a esperar porque sabemos que después va a venir algo bueno, pero le tenés que dar esa tranquilidad y ese futuro esperanzador para que quieran creer y esperar. Bueno, Mariano, para ir cerrando, y a propósito del tema del campo, que nos preocupa y mucho, porque vos le ponés retenciones, le cobrás un impuesto a la exportación y no le das los dólares para que puedan importar, porque no los podés comprar al dólar oficial, sino que te tienen que dar la posibilidad de comprar la cantidad de dólares para importar insumos para la producción.
le agregás retenciones y le agregás impuestos a los que exportás. Y la verdad, yo no sé, a lo mejor mi capacidad no me da para entender que eso es un perjuicio muy pero muy grande, y más allá de tener en cuenta que el campo apuesta, y si la naturaleza lo acompaña es una buena cosecha, o con otras plagas, y si no, todo se viene abajo y va a pérdida, ¿no? Una certidumbre que nunca tiene pero que apuesta siempre. Y a partir de ahí, bueno, en algún momento lo podrán entender. La última pregunta, Mariano, ¿vos ves la luz después del túnel? ¿Ves la distancia que tiene el túnel? ¿Qué es lo que estás viendo? A ver, yo elijo, en este caso, acá yo tampoco te puedo asegurar que veo la luz. Lo que sí elijo crear que hay un camino diferente, que es el que se tomó. Lo que sí quiero creer, y espero que pase en Argentina, es que haya una comunión mucho más grande entre las personas, entre la gente y entre el sistema político. Porque en estas situaciones no se sale solamente con un grupo, con un partido, con una ideología o con una forma de pensar. Se sale entre todos. ¿Qué es lo que nos pasó en la pandemia en Uruguay? En momentos difíciles, ¿cuándo se sale? ¿Por qué Uruguay no le impacta tanto? Porque se generan acuerdos, se preocupan por un bien mayor. En eso quiero creer, que va a haber un cambio en la forma de ver la política y el impacto que va a tener sobre la sociedad, porque lo que más nos tiene que importar a los que estamos inmersos en el mundo de la política es el bienestar social, son las personas, y principalmente son las personas que tienen más vulnerabilidad, que son las más afectadas y las que tienen menos para cubrirse la espalda cuando hay un momento de crisis, cuando hay un momento duro y cuando hay un momento difícil. Entonces, yo lo que quiero creer es que Argentina va en algún momento a tener como esa reconstrucción de ese diálogo social, ese diálogo de entender que de eso te sale todo. No te digo de creer, de decir tenemos que pensar todos iguales, porque no es el camino tampoco, pero sí el entendimiento del diálogo, y ahí creo que van a encontrar el camino. Si querés que te escuchen, tenés que escuchar, si no, es imposible, ¿no? Exactamente, eso es clave. Si no, no podemos partir nada. Entonces ahí se hace todo mucho más difícil, se distorsiona, y ahí genera eso que te decía hoy, que el que está al lado no es un enemigo, es un piensa diferente, que tenemos que buscar un acuerdo para ver si yo puedo poner algo de mis ideas y llevarme alguna de las partes mejores de las ideas del otro y generar las mejores opciones y los mejores caminos posibles. Mariano, un gustazo conversar contigo, seguramente te estaremos convocando más adelante, y bueno, y el saludo para el querido Julio Ríos y el gran Carlitos Muñoz, dos personajes excelentes, profesionales y mejores personas. Claramente, son dos personajes muy queridos en Uruguay, sí. Acá se los quiere mucho y son referentes, especialmente obviamente en el fútbol, que es una de nuestras grandes pasiones como la de ustedes. Así que bueno, acá son dos grandes referentes, son muy queridos y tienen una trayectoria, la verdad, que muy grande, muy larga y muy destacada en nuestro país. Así que también yo les hago extensivo este saludo, que eran a través tuyo también. Y bueno, y la verdad que fue un gusto charlar contigo y quedo a la orden para cuando vos lo creas conveniente. Exactamente, integridad y dignidad, ¿no? Lo que hace al ser humano cada vez más fuerte y más grande, no importa la profesión. Mariano, un gustazo nuevamente, un abrazo grandote, y bueno, nos estamos reencontrando en cualquier momento. Un abrazo enorme, y cuando andes por Uruguay no dudes en visitarme. Abrazo enorme. Será un placer. Un abrazo y gracias por todo y por tu tiempo y tus conceptos. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Un abrazo. Mariano Berro es uruguayo, es coach, consultor político, integró el equipo del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, el papá del actual presidente uruguayo Lacalle Pou, y también participó en equipos de campaña en Argentina para Jaime Durán Barba, junto a Rodrigo Lugones. Fue protagonista en la mañana de AM 1520.